Recordemos que hoy, digamos, esta es una sesión especial, en el sentido de que aunque está en el espacio de talleres, en realidad es una clase teórica, que es la clase de análisis, que es complemento de esa de historia clínica general que vieron al inicio del semestre. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a discutir ahora es un poco una visión general a cómo se hace ese análisis clínico, tanto del análisis clínico, digamos, propio, mío, para enfrentarme al caso de mi paciente, como ese análisis que en últimas dejo en la historia clínica consignado. Ellas nos están escuchando en este momento. Entonces, también en los otros grupos, ustedes están escuchando ahora lo mismo que nosotros estamos diciendo acá, y ustedes están con sus respectivos profes. Si hay alguna duda, avísenle a ellos hablarán, y con eso todos escuchamos y manejamos como el mismo concepto. ¿Listo? Bueno. Y vamos a hacer una primera parte de introducción así general, escuchándonos todos. Luego ya cada uno de los profes va a hacer una serie de ejercicios más puntuales con su saloncito. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, el análisis, la sección de la historia clínica que se llama análisis, es, en cierto modo, digamos, el núcleo de nuestro trabajo, ¿cierto? Pero separemos un momentico lo que es esa sección de la historia clínica, del texto que va a quedar consignado, del proceso analítico, proceso de análisis clínico que hacemos para nosotros, para poder, digamos, saber qué hacer con nuestro paciente. Yo siempre con los muchachos de semiodos hablo esto mismo. Me gusta pensarlo de esta forma. Veamos un momento. Texto, la palabra texto, desde una visión amplia, no necesariamente es algo que está escrito. Simplemente, digamos, un mensaje bien estructurado con unas características puntuales, ¿cierto? Lo podemos presentar por escrito o puede ser también incluso verbal, ¿cierto? Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Si yo estoy hablando de que algo es un análisis, ¿qué tipo de texto suena más lógico que entre ahí? Un texto informativo, expositivo, declamativo, narrativo, argumentativo. ¿Cuál? Argumentativo. Luego, si bien en estos análisis que nosotros hacemos y dejamos consignados en la historia clínica, hay un breve resumen, por decirlo así, del caso clínico, pues un resumen no deja de ser simplemente, o sea, si lo dejáramos solo el resumen y ya, eso no dejaría de ser simplemente un texto informativo o expositivo, ¿sí? Estamos contando algo. Dado que esto es un texto argumentativo, el grueso, el núcleo de este proceso debe ser la argumentación. No cometan el error entonces de creer que análisis es resumir el caso, identificar qué es importante y qué no. Eso es solamente 20-30% del trabajo. Bien. Ahora bien, siguiente pregunta. Si yo estoy haciendo un proceso mental para mí y estoy haciendo otro que va a quedar consignado en la historia clínica, ¿por qué tomarme el trabajo de hacer dos cosas diferentes? De hacer el análisis dos veces, básicamente. ¿A quién va dirigido cada uno de ellos? El primero ya lo dije, es para mí. El segundo, el que queda consignado en la historia clínica, ¿para quién va dirigido? Para el próximo médico. ¿Para quién más? ¿El paciente típicamente lee esa parte? Podría, pero digamos que él es realmente mi target. ¿Quién más entonces? Bueno, procesos de investigación. Tenemos entonces equipo médico, tenemos de pronto investigación, tenemos el personal de salud que no necesariamente es médico, ¿cierto? Tenemos a veces incluso entes legales, ¿cierto? Entonces, un plan de escritura, ¿qué es? Es yo sentarme a ver qué objetivo quiero lograr en una audiencia específica con un texto. Luego, para yo hacer un plan de escritura, yo necesito primero identificar qué quiero lograr, quién es mi target, y eso me va a decir qué tipo de texto usar. Aquí estamos haciendo el ejercicio medio al revés. Ya dijimos que son textos argumentativos. Ahora vamos a ver
¿Por qué son argumentativos? Entonces, el primer caso, el análisis clínico como proceso mental, es para mí, y el análisis en la historia clínica, como estructura ya de texto escrito que queda consignada, es para terceros del grupo de salud principalmente, ¿cierto? ¿Y qué quiero lograr yo en ellos? Ya sabemos que el que hago para mí, el proceso mental, es para yo saber qué hacer con mi paciente. ¿Para qué hago ese que va dirigido a unos terceros? ¿Y por qué necesito que ellos tengan conocimiento del paciente? ¿Y por qué para eso tienen que ir a leer mi análisis y no el resto de la historia clínica? Multienfoque. Multienfoque, explícame más, que no te entiendo. Es decir, si yo, por ejemplo, lo quiero remitir a otra área, por ejemplo, de la parte endocrina, con el cardiólogo, pues eso implica un enfoque distinto al que yo tengo. Entonces, puedes estar pensándolo desde una perspectiva de tener que contar por qué lo vas a remitir a alguien. Eso es parte de la respuesta, pero ahí no está la respuesta todavía completa, por lo menos no la que quiero escuchar. Sobre todo que la parte que define lo que tiene. Pero entonces ahí estás diciendo que es un resumen, luego no sería un texto argumentativo. Prácticamente tienes que decir como lo positivo y lo negativo de el paciente para poder definir lo que tiene. Pero eso también está en la enfermedad actual y en el examen físico. Es decir, insisto, ¿para qué me tomo el trabajo de reescribir ese análisis en lugar de decirle a los otros, vea, ¿sabe qué? ¿Quiere saber qué pasó con el paciente? Váyale otra vez la enfermedad actual y el examen físico y todo lo demás. Más rápido. En la práctica eso tiene un poquito que ver, pero no es tanto por ahí. Entonces, ¿para ustedes la medicina es una ciencia? Sí. Entonces, si es una ciencia, tenemos que tener el método científico en algún lado, ¿sí o qué? ¿Qué es el método científico? Entonces, yo me planteo una hipótesis ante algún problema, algo que me genere inquietud. Listo. ¿Qué más va en el método científico? Hago unas observaciones, hago unos experimentos para tratar de comprobar si mi hipótesis se cumple o es la hipótesis alterna la que se cumple, ¿sí o qué? ¿Qué más? Saco unas conclusiones. ¿Algo más? Pues eso ya es el método científico, está ahí. Porque hasta ahí, ¿qué tenemos? Ahí tenemos que, resulta que yo digo, yo creo que el uniforme de ustedes en este momento es de color verde. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo planeo yo comprobar eso? Ah, bueno, yo tengo en mis ojos, en mis retinas, unos fotorreceptores que van a responder a distintos tipos de luz. Y son capaces de clasificar ese tipo de luz en colores. Entonces, yo utilizo mis fotorreceptores, hago una observación, pienso si lo que estoy viendo coincide con lo que mi cabeza interpreta como verde y concluyo que el uniforme de ustedes es verde. ¿Eso es ciencia? ¿Qué falta para que sea ciencia? Denme un poquito más. Quiero más carne en esas respuestas. Evidencia, resultados, pruebas, pero ¿qué más? ¿Qué más? Objetividad. Pero esto que yo estoy haciendo objetivo, estoy haciendo mediciones, estoy teniendo en cuenta, digamos, mis percepciones previas, estoy cuestionando muy bien si mis ojos son capaces de detectar eso. O sea que ahí hay un componente objetivo. Entonces, no es tanto por ahí. Pues yo podría ver a mis 200 estudiantes que tengo este semestre entre todos los cursos en los que estoy. Como los parámetros precisar aplicables. Muy bien. Lo que convierte en ciencia la ciencia es que el experimento puede repetirse y someterse a validación en otras instancias, incluso por otras personas. El análisis que queda consignado en la historia clínica sería eso. Es ese punto donde yo como médico de atención clínica traigo un poco el método científico a mi labor. Porque yo ahí no simplemente voy a contar qué creo que tiene mi paciente, sino que debería ser lujo de detalles de pensar por qué creo que tiene eso. Y no solamente voy a decir qué voy a hacer con él,
sino por qué me parece que esa es la forma en la que se debe manejar. De modo que si ustedes fueran los médicos que trabajan conmigo y me reciben turno, puedan revisar yo por qué hice lo que hice y someter a validación por ustedes si están o no de acuerdo con esas mismas conductas e interpretaciones. Y si no, plantear alternativas y en conjunto el trabajo mancomunado de los análisis de todos y poderlos presentar de forma ordenada y completa permite que entonces lleguemos ahora sí de una forma más científica a qué es lo que realmente está pasando con ese paciente y qué es lo que necesitamos hacer. ¿Bien? Eso es lo que está detrás de este proceso. Y esa es la importancia de dejarlo bien hecho en esa parte de la historia clínica que se llama la sección de análisis. ¿Nos vamos bien? ¿En otros salones? Asumo que sí. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues para ponernos de acuerdo aquí con cositas. Pues una de esas primeras cosas, bueno, el núcleo es la argumentación. ¿La argumentación de qué? De unas conclusiones. ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues yo tengo como que dos tipos de conclusiones. Por un lado tengo las conclusiones diagnósticas y por el otro lado tengo las conclusiones en cuanto a conductas. Bien. Entonces, hablemos primero de esas conclusiones diagnósticas. ¿Qué tipos de diagnósticos hay? Cuando uno va a hablar con un amigo para pedirle ayuda con algo, típicamente, ¿qué es lo que uno le va a ir a plantear a ese amigo o esa amiga? Un problema, ¿sí o qué? Cuando el paciente viene a nosotros, a cualquier entorno de atención en salud, viene a plantear una situación problema. Puede ser tan sencillo como, mi problema es que quiero saber si tengo o no un problema en un chequeo general. O mi problema es que siento X, Y, Z, ayúdeme por favor. ¿Sí o qué? Entonces, por un lado, yo tengo que aprender durante ese proceso de valoración de mi paciente, primero en la anamnesis y después en el examen físico, a hacer el reconocimiento de qué es un problema, qué de pronto no, y priorizar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo definirían ustedes, o bueno, más bien, en qué momento aparecen los problemas durante ese proceso de interrogatorio con el paciente? Empecemos por el interrogatorio de la anamnesis, completa, todas las secciones de anamnesis. En la enfermedad actual, en el motivo de consulta, en los antecedentes, en la identificación, ¿no? ¿La religión es un problema? Podría ser. Muy bien. Eso es parte del proceso analítico, proceso mental analítico. Yo tengo que decidir si cada dato, y me disculpan la expresión pendejo que sea, es o no una posible pista de qué puede estar pasando en este contexto. Luego podría ser un problema el sexo. Va a depender de luego que venga en lo que mi paciente me está comentando, porque quizás el sexo puede hacer que esté más predispuesto a una condición particular. Podría ser la edad, porque también puede suponer mayores dificultades en el manejo, mayor predisposición a desarrollar ciertas enfermedades, mayor predisposición a desarrollar complicaciones. Podría ser el origen, podría ser la procedencia, podría ser la ubicación, podría ser cualquier cosa de cualquier parte de la historia clínica. Llámese anamnesis o llámese también lo que vendría siendo el examen físico. E incluso de la parte paraclínica, de los laboratorios y las imágenes, ¿cierto? Entonces, en un primer momento, yo necesito hacer un abordaje de análisis de esa información para reconocer problemas. Quizás mi versión de qué es un problema, yo podría también traducirlo como esos datos clave, esos datos que realmente me importan. ¿Bien? El siguiente punto, en cuanto a los diagnósticos, vendría siendo el diagnóstico sindromático. ¿Qué es un síndrome? Quiero escuchar una persona a la vez.
que llevan a un, digamos, como a una enfermedad, pero que no necesariamente tiene que ser como por una causa en común. Conjunto de síntomas y de signos que llevan a una enfermedad, pero que pueden entonces tener varias causas, es lo que te entiendo. Ok, ok. ¿Alguien entiende algo diferente? Ok. ¿Y qué sería un diagnóstico o qué sería más bien una etiología? ¿La causa de qué? De la enfermedad. O sea, ¿el síndrome? ¿Y los signos y síntomas no son el síndrome? Ella me dice, Juanita me dice, los signos y síntomas. ¿Esos no son el síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas, signos característicos de una enfermedad específica. Sí. Entonces, la teología es la causa del síndrome. Sí. Yo, digamos, aquí siempre tengo una visión, y eso también lo hablo mucho con mis muchachos cuando estamos en semio 2, de que esa definición del libro pues, está muy bonita y todo, y ustedes lo tienen que conocer, pero siento que ustedes como que no se apropian de ese concepto, como que les queda un poquito abstracto todavía, ¿cierto? No es como muy tangible. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí chiquito. Daniel, dime cuál es el cuadro típico de una persona con gripa, Congestión nasal, congestión nasal, malestar general. ¿Qué es malestar general? ¿Qué síntomas entran ahí? mialgia, Mialgias, podría ser. cefalea, Cefalea, fiebre tal vez, fiebre, anedonia, como es anedonia, más bien astenia. Ok. ¿Y al examen físico? de pronto disnea. Disnea podría ser. En el examen físico también entra lo de la temperatura, entonces un aumento de la temperatura, fiebre, Podría ser un aumento de la temperatura. un aumento en la frecuencia cardíaca, Taquicardia. por lo tanto también es la tensión arterial, Podría haber algo de aumento de la presión a veces. Bien, pérdida de peso, por la bien. ¿Yo qué le pregunté a Daniel? ¿Y él qué tipo de información me dio? O sea que yo le planteé a él una enfermedad y él me dio el conjunto de síntomas y síntomas que para él son típicos de eso, ¿cierto? Él me acaba de hacer el diagnóstico sindromático o la definición sindromática o la definición del síndrome de la gripa. Por lo menos lo que él en ese momento entiende como eso. Entonces, cuando nosotros a ustedes les pedimos que digan el diagnóstico sindromático o los diagnósticos sindromáticos de un paciente, básicamente lo que les estamos diciendo es, con toda la información que usted ha recibido de las manifestaciones de enfermedad de su paciente, ¿esto a qué le suena? ¿A qué enfermedades de las que usted ha estudiado? Porque obviamente uno responderá con lo que sabe. ¿Sí o qué? Le recuerda. Ah, profe, es que yo creo que ese paciente que se queja de dolor torácico, de dificultad para respirar y palidez y sudoración, puede tener un infarto. Síndrome de infarto agudo de miocardio. ¿Cierto? Ah, profe, es que ese paciente que yo estoy viendo con dolor abdominal, especialmente en la región inferior derecha, con sensación de náuseas, con sensación de astenia, con sensación de anemia, escalofríos, fiebre, vómito, y que al examen físico me encuentro una cosa que llamo el signo de rebote que conoceremos después, podría tener un síndrome de abdomen agudo, quirúrgico. ¿Podría ser? Bien. Entonces, síndrome, para que les quede más fácil, vendría siendo ese cuadro típico de.
la enfermedad de la que estemos hablando. Y ahora, ¿cuál podría ser la causa de ese infarto agudo miocárdico, por ejemplo? Entonces, un tromboembolismo en las arterias coronarias, enfermedad arterial coronaria oclusiva. O sea que esa vendría siendo su etiología. ¿Cuál podría ser la causa de esa rinofaringitis aguda, que es el resfriado común? La gripita. Es una infección viral del tracto respiratorio superior, ¿cierto? Muy bien. Y yo puedo establecer como una especie como de cadenillas de relaciones causales. Porque yo podría decir, ¿cuál es la causa del síndrome coronario agudo? Ah, ok. Una oclusión de las arterias coronarias. ¿Y qué es la causa de esa oclusión de las arterias coronarias? Ah, un tromboembolismo por una ruptura de placa ateromatosa. ¿Y cuál es la causa de esa ruptura de placa ateromatosa? Ah, que tiene una enfermedad coronaria aterosclerótica. ¿Y cuál es la causa de esa enfermedad coronaria aterosclerótica? Ah, que es un paciente diabético, hipertenso, mal controlado, además de todo con hipercolesterolemia. E ir estableciendo como relaciones causales, cadenillas de síndrome con su etiología inmediata, que a su vez vendría siendo otro subsíndrome con su respectiva etiología. Esta nueva etiología, más abajo en la cadena, es también causa de lo que estaba al inicio, y así sucesivamente. ¿Sí me siguen la idea? ¿En los otros salones todo bien? Por lo visto, sí. No obstante, Sí, todo bien, todo bien. no obstante, digamos que ahí hay que tener un cierto cuidado. Probablemente en este momento, si Andrés Hurtado, Alejandro Ríos y yo fuéramos a ver un paciente, pues nosotros ya somos médicos, Alejandro y yo somos médicos generales, Andrés es médico familiar, todos tenemos bastante ya tiempo dando clases y somos profes de semio, ¿sí o qué? Entonces tenemos ya un conocimiento probablemente mayor que el que ustedes tienen en este momento sobre distintos diagnósticos. Luego, si nosotros vamos acá a la fundación y vemos a cualquier paciente, nuestra discusión sobre qué puede tener puede estar de pronto en un nivel un poquito más avanzado del que nos interesa que ustedes manejen en este momento. Porque a lo mejor en ese paciente infartado, para nosotros el infarto ya es el síndrome. Es más, de pronto podríamos pensar que el infarto agudo miocárdico de origen aterosclerótico es el síndrome. Y nos interesa más es discutir cuáles son las distintas posibilidades de causas de esa aterosclerosis. ¿Será que sí es simplemente porque es diabético, hipertenso y demás? ¿O será que es que tiene de pronto una hipercolesterolemia familiar? ¿O será que es que tiene... Y si se reúnen otros especialistas, cardiólogos, a discutir esto, pues la discusión de ellos probablemente va a estar en un nivel incluso más avanzado todavía. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes ahorita como estudiantes de Semio 1? Por un lado, ustedes están aprendiendo a hacer toda la parte de interacción con su paciente. Y hay que ir estudiando las enfermedades más relevantes de todos los sistemas. Me interesa más en este momento de ustedes que manejen unos síndromes de pronto un poco amplios. No me gustaría tanto que me dijeran como síndrome en esa persona que de pronto lo vemos todos y todos creemos que tiene un infarto. No me interesaría de pronto que ustedes en este momento me digan como síndrome el infarto. Porque mi siguiente pregunta para ustedes va a ser ¿cuál es la etiología? Y probablemente para usted ya eso era lo máximo, que ya exprimió todas las neuronas para llegar a la conclusión de que eso era un infarto. Entonces ahí se acaba la discusión. No, yo quiero sentarme a charlar un rato, digo que. Entonces de pronto a mí me gustaría más que usted me diga, profe, yo veo que este paciente tiene una dificultad respiratoria de aparición abrupta aguda, dolor torácico agudo con características anginosas, tiene además de todo unas náuseas, palidez mucocutánea y sudoración fría.
Por lo tanto, yo creo que este paciente puede tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda, un síndrome de dolor torácico anginoso, y no sé, aquí me voy a inventar alguno porque no conozco el nombre, y eso es algo que a veces uno puede medio hacer. Un síndrome de manifestaciones autonómicas, ¿cierto? Porque esa es la forma en la que yo que estoy haciendo en este momento, resumiendo toda esa gran información que obtuve y presentándolo en unos términos cortos, que si de pronto usted no ha visto al paciente todavía, pero yo se los digo, usted ya se empieza a imaginar ese paciente. Entonces, si yo les digo, no, un paciente con síndrome de dolor torácico agudo y síndrome de dificultad respiratoria agudas, pues una de las posibles causas podría ser un infarto agudo de miocardio. Y a lo mejor es la que ustedes más sospechan, entonces va a ser la primera que me dicen. Pero también ustedes podrían pensar, ah, profe, tal que lo que tenga sea tromboembolismo pulmonar. Ah, profe, ¿qué tal que lo que se mantenga sea una miocarditis viral? O que este paciente tenga una endocarditis infecciosa, bacteriana. O que este paciente tenga un derrame pleural. O que este paciente tenga puntos suspensivos. Entonces, yo puedo establecer esas cadenillas como de causales, les decía ahora, en las que hay unos síndromes más amplios, más generales, que no resultan tan súper descriptivos, y luego unos un poquito más pequeños, más concisos, que de pronto ya empiezan a dar una mejor visión, una imagen mental de ese paciente que ustedes tenían enfrente, y luego otros que cada vez son más específicos y van cada vez llevándolos más a ver ese paciente específico que ustedes acaban de observar. Entonces, ¿qué queremos que hagan en este punto? Busquen un balance entre algo que describa, resuma en pocas palabras ese caso clínico, pero que al mismo tiempo ustedes luego también puedan ponerse a pensar en, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son varias alternativas de la causa inmediata de esto? Entonces, por ejemplo, si a mí en este momento me cayera aquí este techo, dígame sí o no, ¿voy a tener un síndrome de dolor agudo? Pero eso es muy descriptivo, eso da a entender que es una persona a la que le cayó el techo encima. ¿Sí o qué? Entonces ese síndrome no me sirve, no vale la pena. Demasiado amplio en este contexto, ¿cierto? Cambio si yo les digo, no sé, un síndrome de traumatismo de tejidos blandos y óseos por aplastamiento. A lo mejor Alejandro Ríos en este momento debe estar allá rayándose porque me estoy inventando nombres de muchos síndromes. Pero digamos que es un poquito la idea. Como ustedes ir reconociendo algunos términos que son más oficiales, digamos así, que permiten hacer ese resumen de las características principales del caso. A veces cuento con la suerte de que una sola engloba todo. A veces, de pronto, tengo un gran síndrome que reúne la inmensa mayoría de las características del paciente, pero por ahí me queda otra. Entonces, a lo mejor y este paciente no tiene uno, sino dos síndromes. O tres, o cuatro, cinco, seis. Bien. Y los etiológicos sería entonces eso a lo que yo en este momento soy capaz de atribuir que apareció el síndrome. Y aquí viene otra discusioncita, porque esta es una pregunta muy frecuente. Profe, ¿y el diagnóstico X es un diagnóstico sindromático o etiológico? Mi respuesta cuando me preguntan eso es, depende. Porque a veces puede haber una cosa por un lado, o sea, la forma en la que se dieron los hechos me conducen a pensar que aquí esto puede ser síndrome, pero a veces los hechos se presentaron de otra forma que me podrían hacer pensar que son más la etiología. Yo podría tener, por ejemplo, un dolor muy severo que me lleve a un infarto de miocardio. El dolor fue la causa del infarto.
Luego ahí, ¿cuál es síndrome y cuál es etiología? Diría que lo de etiología porque es la causa. El dolor sería la etiología de un síndrome que estamos aquí manejando como el infarto. Pero yo también podría tener un infarto que produce un dolor. Un infarto que produce dolor. Entonces ahí es al revés. A veces lo que yo en un contexto uso como síndrome, en otro puede que lo uses como etiología. A mí me gusta decir que entonces la palabra síndrome o diagnóstico sindromático y la palabra etiología o diagnóstico etiológico son etiquetas funcionales. Yo decido a quién le voy a dar qué función en este contexto. Por ejemplo, del semestre de ustedes, Alicia es la representante. Pero Alicia no nació siendo la representante de ustedes, ni necesariamente se va a morir siendo la representante, ¿sí o qué? Y si decidiéramos que no, vamos a cambiar de representante, el representante ahorita va a ser Juanita, pues entonces Juanita. Es una etiqueta funcional. Entonces, en un contexto específico, a veces yo puedo decir, esto va a actuar hoy como síndrome. Y esto como la causa. Luego es la etiología. Y de pronto en otro contexto, me encuentro lo contrario. ¿Bien? ¿Cómo van en los otros salones ahí? La parte más crítica. Por lo visto, bien. ¿Ustedes van bien? ¿Sí se quedan? Ahora, esto así charladito, de pronto suena como fácil. En la práctica ustedes se van a encontrar de que es un gran reto, ¿no? Especialmente en este momento para ustedes. Luego, el siguiente nivel serían los diagnósticos de trabajo. ¿Qué es eso? Ya no sé cómo comunicar mucho más suave, pero que de todas formas como que hay la posibilidad de cambiar o modificarse con estudios posteriores. Bueno, esa podría ser una interpretación. Es decir, es lo que en este momento creo que es, pero está todavía expuesto a modificarse mi impresión diagnóstica en el futuro. Bueno, podría ser una interpretación. Diagnóstico de trabajo, en cierto modo es eso, es yo en este momento qué creo que mi paciente tiene, pero es porque sobre eso es, o bueno, con eso es con lo que voy a definir las conductas. En otras palabras, los diagnósticos de trabajo de mi paciente son todas las cosas que yo en este momento voy a atender. No todo diagnóstico que mi paciente tiene es un diagnóstico de trabajo. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo sufro de dermatitis seborreica, tengo caspa, pero en ese momento me estoy infartando, pues a lo mejor si voy a urgencias no me van a atender la caspa, sino el infarto, ¿sí o qué? Entonces ahí, en ese momento, el diagnóstico de trabajo sería el infarto y el otro es simplemente un diagnóstico asociado o un diagnóstico secundario, ¿cierto? Si yo soy diabético hipertenso, con asma, con EPOC, con una enfermedad autoinmune, no sé, un lupus, y me infarto, pues a lo mejor todas esas condiciones se podrían o descompensar a partir de ese nuevo infarto, o estar siendo parte de lo que condujo a que apareciera el infarto. Luego, todas ellas en ese momento podrían ser diagnósticos de trabajo. ¿Bien? ¿Qué diagnósticos son los que utilizamos? Los usamos todos. Todos los dejamos consignados en nuestra historia. No necesariamente de forma explícita yo voy a escribir diagnósticos sindromáticos 2.1, por lo menos no en esta sección que se llama análisis. En la seccioncita que tienen ustedes ahí que se llama diagnósticos, pues ahí sí irían a forma de listado. ¿Listo? No, acá vienen más es en una estructura de texto un poco más fluida, argumentada. Ya hicieron como esa recapitulación del caso, de la que hablaremos en un momentico, y ya están en esta parte en la que están planteando los diagnósticos. Por lo anterior, considero que el paciente tiene, y empiecen planteando ahí lo sindromático.
Lo sindromático hasta cierto punto no es, digamos, donde más se hace diagnóstico diferencial. Porque los síndromes muchas veces yo tengo bastante certeza de qué síndrome hay. Sí, puede que en este momento piense una cosa y luego otra, entonces sí existe un componente diferencial, o yo podría cuestionarme si este y este otro síntoma y este otro datico que apareció por ahí hacen parte de este gran síndrome, o será que en realidad me están sugiriendo que hay dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Entonces sí, sí hay un componente de diagnóstico diferencial en lo sindromático, pero digamos que suele ser un poco menor. Entonces arranquen ustedes planteando esos diagnósticos sindromáticos que les parece resumen ese resumen que ya hicieron. Esa es como el título de la obra. ¿Sí me siguen? Bien. Y a continuación pasarían ustedes a decir, y considero que estos pueden estar relacionados a, y empiezan ahí a desglosar las etiologías de una forma jerarquizada. Arranquen por las etiologías o la etiología que ustedes consideran más probable en este caso y digan por qué es la más probable. Y luego, ellas otras que de pronto perfectamente podrían ser, pero de pronto algún datico no encaja. O me hace falta todavía algo como para que esa sea la principal. Y las van poniendo ahí. De modo que al final ustedes terminan diciendo, ah, este paciente que yo digo que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda, en presencia de un síndrome febril y de tos con expectoración, podría presentar en este momento una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, dado que esta entidad se manifiesta precisamente con esta presentación y el paciente reúne todos estos criterios. Sin embargo, también podría tratarse de una bronquitis crónica, usualmente infección de carácter viral. No obstante, dada la fiebre alta y las manifestaciones altamente sugestivas de un síndrome pulmonar consolidativo, eso lo veremos en un par de clases, pienso que es más probable que en este caso tenga una neumonía. Y así podrían irlo desglosando. ¿Vamos bien? Existe una estructura, entonces, para hablar de esto. Pues hay muchas formas de hacerlo. Cada uno de los profes que ustedes tienen tendrá ciertas particularidades y podrán ser diferentes en alguna medida a la de otros profesores y profesionales. Sin embargo, pues sí podríamos adoptar una, que es la que les vamos a proponer ahorita, que es como el punto de partida, por decirlo así, la base. Ustedes irán juzgando a medida que pasa el tiempo si esa siempre es la que van a usar o habrá algún caso en que de pronto se modifique un poco la estructura o si de pronto a ustedes les parece más lógica otra, pues con el tiempo podrían también empezar a hacerlo. Pero esta queremos que sea como el punto de partida de ustedes en este momento. Y ahí, permítanme un segundito, les proponemos esta aproximadamente. Segundos. Estos bloquecitos de colores que ven ahí, no piensen que son párrafos, frases, pueden ser, si quieren, capítulos enteros. Es decir, cada uno de estos no necesariamente tiene como una extensión definida, sino que son bloquecitos de información que queremos que incluyan y les presentamos acá una secuencia en la que queremos que lo hagan. Bien, ya digamos, ¿cómo es el maquetado de este texto? ¿Cómo se va a ver al final escrito en la página? Eso ya es cosa de ustedes. Bien. ¿Por dónde empezamos? Pues resulta que, de acuerdo a la forma en que las personas pensamos,
es mucho más fácil uno poder darle un diagnóstico al problema si primero planteamos el contexto de quién tiene el problema antes de hablar de cuáles son sus particularidades, sus manifestaciones. Dime quién es el paciente antes de qué tiene. ¿Bien? Entonces, arranquen hablando de una caracterización poblacional, demográfica, epidemiológica. Porque aquí, si yo les digo, por ejemplo, que me digan causas de congestión nasal, dame un diagnóstico que produzca congestión nasal, uno solo. Gripa, otro. Rinitis, ¿alérgica? Diga que sí. Alérgica. Sinusitis, otro. Bronquitis, a veces, otro. Llorar. Simplemente es otra forma de rinitis, pero esta vez, que yo como ella llamará eso, reactiva, no sé. ¿Sí o qué? Otro. Porque allá le soplaron, entonces ese no vale. Y entonces ahora el pobre Daniel le toca decir otro. Por sapo. A ver, del otro grupo, ¿alguna propuesta salvaje que haya surgido por allá? Una causa de congestión nasal. Espere. Ya tenemos rinofaringitis, rinitis aguda, rinitis asociada a llanto. Tenemos por allá una bronquitis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro que tengan ustedes por allá? Yo pongo en camisa de 11 horas a los profes. Profes, algún diagnóstico raro de rinitis, de congestión nasal. Uno. ¿Sí me escuchan? Una mucormicosis. Muy bien. Ah, fue madre, embarazo. Escucha, Google. Entonces, ¿la idea cuál es? Que aquí nos podríamos quedar hablando de 100.000 diagnósticos distintos porque es algo súper inespecífico, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo parar? Ah, más fácil teniendo los datos demográficos primero. No, es que una mujer embarazada, a lo mejor ¿sí o qué? No, que es que una persona inmunosuprimida, mucormicosis. No, es que es un niño de 5 años, una rinofaringitis. ¿Sí o qué? Entonces, ese contexto epidemiológico es lo que me va a mí permitir darle sentido a cualquier manifestación de enfermedad que venga después. Siempre arranquen por ahí. ¿Y qué será lo absoluto mínimo básico que tienen que decir ahí ustedes? No, en ese primer bloquecito de información como de epidemiología. En cualquier análisis, lo mínimo básico que siempre tienen que poner. El sexo y la edad. Es el mínimo absoluto. Ya de ahí en más, tanto como ustedes realmente crean que es importante para darle sentido a la presentación. ¿Y de dónde vienen usualmente datos epidemiológicos? ¿De qué partes de la historia clínica? ¿Pero de qué parte de la entrevista? De la identificación y de dónde más. Toda la epidemiología de los antecedentes. Identificación y antecedentes. Eso me plantea el contexto. ¿Bien? Luego, el siguiente bloque de información, a mí me gusta llamarle que es el bloque clínico. Es el bloque donde usted va a presentar esa información de los síntomas, de los signos
Es decir, lo que obtuve en el interrogatorio, lo que obtuve en el examen físico. Y si ya dispongo de ellos también, de los exámenes diagnósticos que tenga, para yo dar ahora cuenta de ese resumen del caso clínico. Y acá, por favor, esto es importantísimo. Y no pueden decir que no se los dijimos. Tan importante es lo que está anormal como lo que está normal. ¿Por qué? Muy bien. Es como hacer una comparación, ¿no? Entonces, con esos datos anormales, a mí me empiezan a venir ideas a la cabeza de qué puede tener mi paciente. Y llega un momento en el que yo tengo de pronto 400 opciones. Pero es la falta de ciertos datos lo que me permite decir, bruto, yo nunca he visto una persona, no sé, con rinofaringitis aguda sin congestión nasal. Luego, el de rinofaringitis podría tener astenia, ainamia, fiebre, algo de dificultad respiratoria, mialgias, sí, pero típicamente tiene congestión nasal. Y este paciente que tiene todas estas, no tiene la congestión nasal. Luego saco de la lista de mis diagnósticos probables a la rinofaringitis aguda. Tan importante es el dato anormal o positivo como el negativo. ¿Bien? ¿Eso es claro? No digan que no se lo dijimos. Es una de las fuentes de error más frecuente cuando hacen las historias clínicas y presentan historias clínicas calificables. Se olvidan de poner cosas relevantes que están normales y que son relevantes precisamente porque me ayudan a mí a descartar algo que de otro modo podría ser la razón de este problema. ¿Bien? Después de que yo tengo ese contexto epidemiológico y tengo ya este resumen del cuadro clínico, ya puedo entonces yo pasar a dar mis planteamientos diagnósticos. Aquí es donde va a ir el grueso de ese proceso argumentativo. Aquí es donde usted va a pasar a interpretar y conectar esa información. Y decir, debido a que hay esto, esto y esto otro, pienso que podría estar este diagnóstico implicado. Pero ante la ausencia de esto, quizás podría ser también este otro. Es ahí donde usted va a poner ese núcleo de argumentos. ¿Bien? Para mí aquí falta un pasito, porque está como un poquito implícito, pero quiero que quede muy explícito. ¿Cómo se trata la gripa? Descansando, reposo, ¿qué más? Analgésicos, ¿qué más? Antibióticos, bueno. Una gripa viral con antibiótico no creo, pero si estuviera, por ejemplo, complicada con una infección bacteriana de por medio, sí. En algunos casos se puede llegar hasta considerar antibiótico. ¿Qué más? Alimentos, hidratación, ¿qué más? ¿Todo paciente con gripa se maneja en casa o alguno hospitaliza? ¿Seguro? No hay situaciones. Depende del caso, cada caso individual, ¿cierto? Todas las enfermedades, yo no conozco la primera que tenga una sola estrategia de manejo. Hay opciones siempre. ¿Cómo decido cuál es la mejor? ¿Qué me falta? Ya sé quién es, ya sé cuáles son sus síntomas y sus signos, incluso de pronto algún examen. Y ya dije, puede tener una gripa. ¿Qué me falta para saber si este es de hospitalizar o no? Si este es de manejo solamente con reposo e hidratación o requiere analgésicos, antipiréticos, descongestionantes. ¿Qué creen que falta mencionar de forma explícita? No, ya lo tengo como mi contexto. Muy bien. ¿Qué tan grave está? Porque es que yo decido si este paciente es de esta o esta otra estrategia, dependiendo de qué tiene y cuál es su severidad.
Lo vimos ahora. Esta paciente, pues probablemente en todos los salones, y en ese no fue la excepción, dijimos, no, esta paciente está grave, ¿cierto? Su ansiedad o ansiedad, depresión están graves y podría requerir incluso hospitalización, ¿cierto? Como hay otros que de pronto no. Entonces, aquí, en este punto, y especialmente para esos que son nuestros diagnósticos de trabajo, debemos dar cuenta de la severidad y de forma explícita, no implícita. ¿Cómo? Si existe, usted la conoce, en su medio se usa, y usted la sabe usar, alguna escala, pues úsela. Hablamos, por ejemplo, en la clase de la escala NIHA para clasificar la severidad de las manifestaciones agudas de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí o qué? Entonces esa me permite a mí de una forma estandarizada objetivizar un poco más esa gravedad del paciente y tomar decisiones a partir de eso. Ahora bien, si no hay escala porque es una enfermedad muy rara, o puede que haya, pero en mi medio no se usa. A lo mejor usted es el investigador que diseñó la escala, pero todavía no está validada e implementada. O puede que sí exista, pero usted no la conocía. Se acaba de dar cuenta. O listo, existe, se usa, usted la conoce, pero jamás la usa, entonces realmente no la sabe manejar. Igual le toca dar cuenta de esa severidad. Entonces, ahí, ¿cómo harían? Describiendo entonces cuáles son esas cosas puntuales que a usted le generan cierta preocupación. Esas cosas, nuevamente retomarlas de los puntos anteriores que a usted le hicieron pensar, este paciente se me podría complicar. O este paciente tiene esta particularidad puntual que me hace pensar que mejor me voy por aquí y no por allá, como ruta de manejo. Puede que hayan pacientes que usted tiene que hospitalizar no porque médicamente esté muy grave, sino porque socialmente hay un problema importante. Vive en la punta de Pico el Oro, tiene una uña encarnada muy fea. Pues a lo mejor yo lo dejo un par de días para antibiótico y no lo devuelvo para la casa de una. No sé, podría ser una opción. ¿Listo? Entonces hay que dar cuenta y de forma explícita de esa severidad, de una u otra forma. Entre más se pueda, digamos, usar una forma estandarizada de hacerlo, escalas, scores de riesgo, escalas de riesgo, índices de riesgo, criterios diagnósticos, criterios de clasificación, hay 20.000 formas de hacerlo, pues mejor. Pero en ausencia de ellos, el mismo proceso interpretativo de ustedes. O sea, yo puedo definir una gravedad dependiendo del contexto. Sí. Absolutamente. O sea, lo que Sí. más miedo es el contexto. Sí. Y ya una vez yo tengo, entonces, definido qué creo que tiene, cuáles son, por tanto, mis diagnósticos de trabajo reales, y qué tan grave estoy juzgando yo que está el problema en este momento, ahora sí puedo pasar yo a hablar de conductas. En conductas sí voy a dejar que sean los otros profes que les den algunas nociones a cada uno. ¿Bien? Y finalmente, yo puedo poner unos comentarios generales, anotaciones puntuales de cosas que de pronto puedan estar pendientes, pendiente del resultado de X examen, pendiente que el familiar se comunique, pendiente que el familiar traiga tal, pendiente la valoración por trabajo social para definir si tiene cuidado. O detallitos que ayudan, digamos, a comunicarnos con ese equipo de trabajo, incluso si yo no estoy ahí en este momento para dar la razón. Entonces ahí pueden ir cosas como, por ejemplo, el paciente requiere compañía constante de familiar. De manera que todo el equipo de trabajo sepa que ahí tiene que haber todo el tiempo un familiar. ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, profes, yo creo que aquí cada uno siga con su grupo. Tenemos unos cuantos minutos todavía. ¿Alguna duda? ¿Cómo que no? Nos vemos más tarde. Ah.